es válido en el sentido de que, bueno, sí, invocando a Keynes, no, es que la plata, primero, no es gastársela por gastársela, pero segundo y sobre todo, para poder gastársela hay que tenerla. Y el problema aquí es que no la tenemos. Claro, es que ese es el asunto. Es que venimos, la discusión viene de que el presupuesto está desfinanciado, por eso se negó. Hacen falta 12 billones y creciendo las partidas para construir edificios en el Congreso, no se van a encontrar los 12 billones. Mire, si las naciones pensaran así de chiquito, países como Alemania, que construyen unas oficinas... No, pero no me diga que... No, pero no me diga, entonces sí, tenemos que ser aquí siempre, tenemos que tener las peores oficinas públicas, tenemos que tener a los trabajadores hacinados, porque como ahí trabajan políticos, entonces, pues no, sí. Tengamos las peores Ernesto, condiciones sonría, de edificios públicos. Sonría, hágame un favor, sonría. Usted va... Un segundo, para quienes están conectados en el canal de YouTube, quiero ver su sonrisa, Luis Ernesto. ¿Para qué? ¿Sonreír sobre qué, Néstor? Se lo digo porque quiero ver los dientes de leche que usted me está mostrando esta mañana. Yo creo que quien tiene dientes de leche... Ernesto, esto es en la discusión del presupuesto. Le van a lanzar una zanahoria gigante a los congresistas diciéndole les damos 120 mil millones de pesos para consentirlos, cariñito, para que aprueben un presupuesto desfinanciado. Y para aprobar el presupuesto desfinanciado, les vamos a crear una partida presupuestal, darles más plata que no hay. Es que el tema es que no hay plata. La gran discusión es que no hay plata. Néstor, en este momento. Le informo que la cantidad de empleos, la cantidad de encadenamientos productivos y de reactivación económica que pueden generarse construyendo un nuevo edificio del Congreso son las mismas que si usted coge esa plata y lo hace en vivienda o lo hace en vías. Entonces yo sé que a ustedes les parece terrible que a los congresistas y a sus trabajadores les den unas condiciones mejores. Si pero le cambian las condiciones de vida son a una los gran mismos cantidad trabajadores, de pobres, son trabajadores, son obreros, son cemento, es acero, es productividad, son las señoras que venden enfrente el almuerzo para los trabajadores de la obra de construcción. Sí, soluciones de vivienda. ¿A ustedes les parece? A ustedes les parece? Si el gobierno dijera, Luis Ernesto, tenemos 120 mil millones de pesos, ¿qué hacemos con eso? Y dice en la lista de prioridades ampliarles las oficinas, esto es como la pobre viejecita, a los congresistas que no tienen que comer ni que tomar. O hacemos un hospital, o hacemos una vía. ¿Usted cree que estaríamos en esta discusión? ¿Es un deporte nacional, Néstor? Sí, porque son los congresistas descarados. Es un deporte nacional odiar a los políticos. No hay plata. Pedir que les bajen el salario, ver cómo los maltratan. Yo sé que eso es súper popular. Que les bajen el salario a los congresistas, eso le encanta a la gente y quiere verlos arrastrarse. Y recuerdo quiénes propusieron eso, ¿viste? Yo sé que eso es deporte nacional. Quiénes propusieron eso, pero no creo que sea cierto. Pero, Alberto, yo sé que es deporte nacional. No es deporte nacional. Para mí no es un deporte nacional. A los políticos retorcerse. Una impertinencia. Mira, cuando yo hacía cosas en el momento no adecuado, mi papá me decía, no sea impertinente. Es decir, es que necesitamos mirar bien los tiempos. Es que nadie ha discutido que no se necesite en las oficinas o que no se necesite ese tipo de inversión. Eso no se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es que en ese momento es que no hay plata, Néstor. Yo no sé si sabes. No hay plata. Ayer el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que no hay plata para cumplir con los presupuestos máximos de julio, agosto y septiembre, que compromete la vida de miles de colombianos. Están diciendo que no hay plata, por ejemplo, para cumplir con la opción tarifaria para pagar las deudas de las electrificadoras de la costa que están a punto del apagón. Esas sí son prioridades, esas sí son urgencias. No hay plata para los subsidios de vivienda del otro año. Exacto. Para llegar a los 50. Esas sí son prioridades. Esas sí son prioridades. Víctor, es el gobierno el que nos ha dicho que no hay plata, la olla está raspada y por arte de magia. Hoy la discusión presentada, repito, ya avalada por el gobierno nacional, la discusión es alrededor de 120 mil millones de pesos que le van a destinar, a mí me parece un poquito sorpresivo, un poquito increíble, para destinar para oficinas en el nuevo Congreso que se está imaginando el gobierno nacional. Reunión en este momento en la Casa de Nariño, reunión a la que Ricardo no fue o no invitaron al presidente del Senado. Sí lo invitaron, pero no asistió. El presidente del Senado está plantado en que el presupuesto fue negado y que no hay nada que discutir. Eso ya es un hecho superado y ya lo que viene es que el gobierno lo expida por decreto, porque aquí ya no hay ningún tipo de posibilidad de negociación. El gobierno intenta mantener viva la llama de aquí hasta el 20 de octubre, pero lo que acaba de certificar Gregorio El Hash es que el monto fue negado. Y si fue negado, vamos al Senado porque se están juntando ambas noticias, la mermelada que quieren algunos congresistas y la decisión que acaba de notificar
notificar el presidente del Senado, don Gregorio El Hach, diciendo el presupuesto ya fue negado. Quiere decir que el balón queda en manos de un decreto presidencial. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Según el artículo 173 de la Ley Quinta, en sesiones conjuntas las comisiones votaron por separado y la cuarta de Senado votó negativamente, por lo que se entendió negado el monto del presupuesto. Esto es lo que certifica hoy Gregorio El Hach, el secretario del Senado, la representante Catherine Miranda, lo que manda al piso la teoría del gobierno nacional de que realmente nunca se negó el monto del presupuesto. ¿Qué es lo que dice ese artículo 173? Que en estos casos, en el caso de la discusión del presupuesto de la Nación, cada comisión votará por separado. Ahí no hablan, como dice el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que las cuatro tengan que votar en el mismo sentido para que se entienda que hubo una aprobación o una negación del presupuesto. Esta es un elemento adicional que enrarece la discusión sobre el presupuesto. A esta hora el presidente Gustavo Petro convocó a una cumbre en Palacio con varios congresistas, incluyendo aquellos que han sido críticos en esta discusión del presupuesto, para tratar de encontrar salidas. ¿En qué está la cosa? En que el gobierno dice que sigue la discusión, pero cada vez menos congresistas van a las reuniones de ponentes con el Ministerio de Hacienda. 175 proposiciones fueron presentadas ayer por distintos congresistas y ninguna tuvo aval del gobierno para modificar el presupuesto. La explicación que da el ministro Bonilla es que si le piden más plata para entidades, le digan a él de dónde va a sacarla, porque plata no la hay en el presupuesto del 2025. En paralelo, el gobierno espera que avance la discusión sobre la ley de financiamiento, que es la que pondría 12 billones de pesos aquí para que podamos tener un presupuesto en 2025 de 523 billones en total. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se viven horas cruciales para el futuro de este proceso de paz, muy herido con el ELN luego del atentado en Puerto Jordán, Arauca. Y es que la verdad van 22 meses en estas negociaciones sin mayores avances con los helenos, que han dicho, entre otras cosas, que no están dispuestos a entregar las armas. El estado de cosas de todo esto comenzó con un presidente Petro mucho más optimista frente a la posibilidad de lograr un primer fruto de la paz total a través de estas negociaciones. Había dicho en campaña el 14 de marzo de 2021 que a los 3 meses de ser presidente el ELN se acabaría porque él haría la paz con ese grupo. Y en junio del año pasado dijo que en mayo de 2025 cesaría definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado. La verdad es que van estos 22 meses sin mayores avances. El ELN ha dicho que no está dispuesto a entregar las armas, y a pesar de que hay un temario claro y controvertido para negociar con ese grupo, incluso está en la mesa negociar el modelo económico y político del país, el ELN no tiene voluntad de paz. Inteligencia emocional. Se habla mucho, ¿no?, de esto hoy en día, porque las neurociencias están revolucionando el mundo con toda la información que nos dan de que nuestro cerebro ya no solamente es racional y cognitivo, sino que siente, es emocional. Antes del cerebro entender, primero siente. Por eso cuando llegamos a un lugar sabemos si vamos a pasarla bien o no, porque depende de lo que sentimos al llegar a ese lugar, y todo eso está en nuestro cerebro. Hablamos de neuromarketing, ¿no?, de vender cosas a nuestras emociones. Fíjate, las canciones de Shakira nos encantaron a todas, ¿no? ¿Por qué? Porque se metieron con nuestras emociones. Siempre que nos hablen de algo que nos genere una profunda emoción, van a tener nuestra atención. Y yo me pregunto, ¿por qué no traer todo este conocimiento de la inteligencia emocional al servicio de la relación de pareja? Evidentemente, ya las relaciones de pareja no son como las que vivieron nuestras abuelas o las que vivieron nuestras mamás. Así que mi invitación es a que conozcamos y tengamos esas herramientas, esas habilidades emocionales. ¿Qué pasa en el cerebro cuando amamos? ¿Qué pasa en el cerebro cuando hacemos el amor con nuestra pareja? Todo esto lo podemos aprender y poner en práctica para el servicio de nuestra relación. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio.
El presidente Gustavo Petro está con una mano atendiendo la crisis de los diálogos con el ELN y con la otra, invitando a la marcha del 19S, que es el nombre de las manifestaciones convocadas para mañana, en las que otra vez el petrismo, el pacto histórico, sindicatos, indígenas y organizaciones étnicas salen a la calle. La rebautizaron como la Marcha de las Canas porque hábilmente quieren volverla un movimiento de los viejos que van a recibir una ayuda económica de la reforma pensional que promueve el gobierno y que defiende el gobierno Petro. Al mejor estilo del presidente Gustavo Petro, que hace fuertes señalamientos sin pruebas, los miembros de su bancada del Pacto Histórico aseguraron que los colombianos deben salir a marchar mañana jueves porque la Corte Constitucional está recibiendo presiones para tumbar la reforma pensional que está para su estudio. El siguiente mensaje se los leo textualmente y está circulando por las bases de datos. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 9:11 minutos. Atención, en Venezuela acaban de detener otro norteamericano, el cuarto de los últimos 15 días, 2 semanas en que siguen trabajando la tesis de la conspiración contra Nicolás Maduro. Y han caído españoles, franceses, norteamericanos. Desde Caracas, Santiago Martínez. Ya está un checo, Néstor, está metido en ese grupo. La detención ocurrió, la de este norteamericano acá en Caracas, a diferencia de los casos anteriores que se desarrollaron fuera de la capital, y suman ya 7 extranjeros, 4 de ellos estadounidenses, capturas que comenzaron el pasado 1 de septiembre, todas relacionadas con esta nueva conspiración o este nuevo plan desestabilizador contra el gobierno de Nicolás Maduro a raíz del resultado electoral del pasado 28 de julio. Este norteamericano, del cual aún se desconoce su identidad, habría estado durante los últimos días tomándole fotografías a instalaciones eléctricas, a zonas petroleras y a unidades militares en varios estados del país, y por esa actitud sospechosa termina detenido la tarde de este martes. Decía el ministro Diosdado Cabello, el ministro de Interior y Justicia, que este estadounidense ya había ingresado varias veces a Venezuela y que eso también causó el seguimiento y posterior captura, sumando ya 4 norteamericanos. Escuchemos. Fue capturado otro ciudadano de origen norteamericano que lo veníamos siguiendo, fue capturado aquí en Caracas, tomándole fotos a instalaciones eléctricas, a las instalaciones petroleras, a unidades militares. No es la primera vez que viene a Venezuela. Acaba de ser detenido. Con seguridad, tengan la certeza que es así, que este caballero forma parte del plan contra Venezuela. A este norteamericano lo vinculan al mismo caso donde están los 2 españoles y un ciudadano checo, también detenidos, y donde además insisten desde el gobierno están relacionados las agencias de inteligencia de Estados Unidos y de España. Por cierto, esto hablando de España y todas estas acusaciones, hubo llamada telefónica entre el canciller Iván Gil y su homólogo José Manuel Álvarez. Una conversación bastante tensa, por lo que se puede interpretar en el comunicado emitido por Venezuela, y que además ocurre en medio de amenazas y advertencias de posible rompimiento de relaciones. Según lo informado por el Ministerio de Exteriores, el canciller Iván Gil le advirtió, usan esa palabra, le advirtió a su homólogo español que Venezuela no tolerará una escalada en las agresiones e injerencias desde España y que el desconocimiento de las instituciones es una línea roja, que el gobierno está listo para tomar acciones que resguarden la soberanía. En otras palabras, pues exige Venezuela que se reconozca a Nicolás Maduro como presidente, respetando lo informado por el CNE y ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia. Mientras que el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, pidió confirmar la identidad de los 2 ciudadanos detenidos, conocer su paradero, dónde están recluidos y los cargos imputados, como marca la Convención de Viena sobre Derecho Internacional. Néstor. Santiago, gracias. El gobierno venezolano jugando a hacerse la víctima, el ofendido después del robo de las elecciones. En Colombia esta mañana hay 22 incendios vivos, el más grande sigue estando en Natagaima, en el Tolima. El gobierno anuncia la intención de reparar los viejos helicópteros, los Mi-17. Helicópteros, a estos les dicen, María Camila, las papayas, ¿no? Las papayas son especialistas, Néstor, son los indicados por el peso, por las condiciones y sus características técnicas para apagar incendios o para asistir en casos de emergencia. Una papaya de estas fue la utilizada en la operación Jaque. Ahora los quieren revivir, recuperar para luchar contra los incendios en Colombia. Nicolás Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. El director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, confirmó 2 estrategias para mitigar los impactos de los incendios forestales en Colombia. Sin embargo, podría decirse que estas estrategias no se aplicarían para la contingencia que vive el país actualmente y que ha dejado el saldo de más de 15.000 hectáreas afectadas por los incendios. Lo primero que ha dicho Carrillo es que la unidad le pide a la presidencia la expedición de un decreto para permitir el uso del fuego técnico.
Es decir, en palabras de Carrillo, la propuesta busca usar el fuego para controlar las zonas de riesgo y puntos calientes de los incendios, es decir, rodear las zonas de conflagración en las que no hay punto de vegetación, evitando así que el fuego se esparza, estrategia que, según la unidad, ha sido utilizada en países como Estados Unidos, Brasil y Australia. A combatir el fuego con más fuego. Y una manera de controlarlo, que además es empleada por muchos países que tienen unas capacidades superiores a las nuestras en extinción de incendios, es el uso del fuego técnico y de las quemas prescritas. ¿Qué quiero decir con esto? Piensen, por ejemplo, en un foco de incendio que empieza a expandirse. Si no existe la posibilidad de extinguirlo, es más viable confinarlo, y ese confinamiento se hace a través de fuego. Pero hoy en el país eso es ilegal. Sin embargo, no es la única propuesta que presenta la unidad para superar la emergencia. Carrillo, además, habla sobre la confirmación del ministro de Defensa, Iván Velázquez, con la destinación de 160.000 millones de pesos para el mantenimiento y recuperación de aeronaves Mi-17 que están en tierra hace varios meses y podrían ser utilizados para, vale aclarar, nuevamente, futuras emergencias, no para estas. Y es que por su parte también aclaró que le pidió al Ministerio de Hacienda una adición presupuestal de 700.000 millones de pesos que están pendientes desde el mes de febrero y que es parte del dinero que hace falta tras el escándalo de corrupción en el que se vio visto la unidad junto a Olmedo López y Sneider Pinilla. Y es que por su parte concluye además que le solicitaron 99.000 millones de pesos para que la unidad se ponga al día con el convenio que tiene con la Fuerza Aérea, unidad operativa que apoya directamente al país con las emergencias ambientales. El señor ministro de Hacienda nos dio otra buena noticia, y es que nos va a garantizar unos recursos que estaban pendientes desde febrero de la circular 012 para darle un poco de gasolina, por decirlo así, con recursos a nuestro convenio con la Fuerza Aérea. Bueno, gasolina es una forma de presentarlo. Quien habla es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo. A propósito de incendios, hace una muy grave denuncia el comandante de los bomberos aquí en Cundinamarca, que es el capitán Farfán, que dice que mientras el país, medio país, está hoy en llamas, el gobierno tiene guardados los equipos para apagar incendios. Capitán Farfán, buenos días. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes. Capitán, ¿qué es lo que está guardado? ¿Qué es lo que las herramientas, cuáles son las que el gobierno no está utilizando y se están archivando en una bodega? Bueno, para generar un poco de contexto en la situación, a principio del año tuvimos una reunión todos los bomberos del país a través de sus representantes, de los delegados departamentales en el Ministerio del Interior, en aras precisamente de una situación que se venía presentando con relación a un abandono que sentimos los bomberos por parte del gobierno nacional y donde no se han cumplido de algunas maneras, algunos compromisos y unas responsabilidades que están en el marco de la Ley 1575. Entre ellas existe algo que se llama el Fondo Nacional de Bomberos, de lo cual nos permite a nosotros el fortalecimiento integral de los bomberos del país a través de estos recursos, pero también los recursos que debe girar el gobierno nacional anualmente para fortalecer este fondo desde el año 2012. Quiere decir que desde esta fecha no se ha girado por parte del gobierno nacional estos recursos. Estamos hablando más o menos de una deuda de 345.000 millones de pesos que no se han enviado a fortalecer el Fondo Nacional, y únicamente estamos funcionando con ese 2% que de alguna manera Fasecolda, en el recaudo, lo que hace el tema de las aseguradoras, entrega a este Fondo Nacional. Se comprometió el señor ministro Velasco en esa época de empezar a hacer el reembolso lo más pronto posible de esos recursos para poder comprar equipos y fortalecer a los bomberos del país, pero adicional a ello también se tomaron algunas tareas y otros compromisos con relación a otras actividades para fortalecimiento y mejore la calidad del servicio a nivel nacional. Sin embargo, afortunadamente hubo cambio de ministro, digámosle que esos compromisos al momento no se han cumplido. En el mes de marzo aproximadamente, y debido también a la emergencia ambiental que se venía padeciendo a causa del fenómeno del Niño, se hizo una declaratoria de una urgencia manifiesta, lo cual permitía a esta unidad, que era la Dirección Nacional de Bomberos, poder hacer unas compras de algunos equipos especializados para la atención de incendios forestales, equipos que desde el mes de mayo aproximadamente se encuentran en una bodega que está en este momento alquilada por la Dirección Nacional de Bomberos. ¿Qué tipo de equipos, a qué tipo de equipos se refiere, capitán? Bueno, nos referimos a equipos especializados como son herramientas básicas para el tema de manejo de incendios, bombas, tramos, equipos de protección y otros elementos
que ya tiene una destinación específica y que fueron comprados con recursos públicos. ¿Y por qué están arrumados en una bodega? ¿Por qué o quién no les permite sacarlos? Bueno, yo creía que esa pregunta tendrían que hacérsela directamente al señor ministro y a la directora del por qué no se han entregado. No entiendo cuál es la causa razonable, ya que esos equipos fueron nacionalizados, son equipos técnicos que están guardados en una bodega que ya tiene una destinación específica, que la Junta Nacional de Bomberos ya ha hecho la destinación de estos mismos. Entonces no entiendo el porqué, y es paradójico que en medio del marco de esta emergencia que estamos nosotros atravesando, que por una parte el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo argumente en diferentes medios que no tienen los recursos y los equipos para poder afrontar una serie de situaciones para el tema de incendios forestales. Por otro lado, con los recursos y con los equipos ya comprados, nuestros equipos guardados en una bodega, pudiéndose entregar a los cuerpos de bomberos que lo requerimos de manera urgente para poder hacer frente a este tema que venimos afrontando a nivel nacional. ¿Ustedes han hablado con el ministro Cristo? Bueno, es que eso es un tema, vuelvo y digo que nosotros tenemos allá una Junta Nacional, una directora nacional, que es la que tiene que hacer la entrega. Lo que manifiesta ella es que está esperando la autorización del ministro para hacer esta entrega. Lo último que sabemos es que el ministro el día de mañana va a citar a una junta para poder establecer cuándo van a hacer la entrega de sus equipos. Entonces, me parece un poco preocupante que sigamos de reuniones y llevando largas el asunto cuando los equipos deberían haberse entregado ya con mucho tiempo. Precisamente se hizo una urgencia manifiesta para eso. Que obviamente en este momento en que se necesitan es particularmente insólito. Gracias, capitán Farfán. Feliz día para usted. Muchas gracias. De los bomberos en Cundinamarca, la denuncia 922. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Nuevos hechos terroristas. Volaron otro tramo del oleoducto Caño-Limón-Coveñas en Cubará, en Boyacá. Y hay además una declaración de Iván Mordisco, el otro, el disidente de las FARC, que le responde al presidente Petro diciendo que es posible que sí lo quieran asesinar, pero no las FARC, que ellos tienen cosas más importantes que hacer. Amanecemos con un proceso de paz con el ELN oficialmente cerrado. Paradójicamente cerrado, pero no roto. No se sabe muy bien ni por qué ni qué significa la expresión del presidente, un proceso de paz cerrado con sangre, que es la expresión que utiliza anoche en la Casa de Aranillo, refiriéndose al indolente ataque de la guerrilla del ELN en Puerto Jordán, en Arauca, contra una base militar. Murieron allí 2 soldados y 26 están gravemente heridos. Muchos de ellos traídos a Bogotá están ya en el hospital militar. Un ataque que el ELN planeó y desarrolló de la manera más sanguinaria posible. Los guerrilleros cargaron volquetas con tatucos, que son estos tubos que usan como lanzamisiles artesanales, cargados con cilindros de gas. Estaban al lado de un colegio, la institución educativa. Atención, nuevas explosiones esta mañana en Beirut, que es la capital del Líbano, aparentemente relacionadas otra vez con explosiones de Vipers. Enrique Rodríguez. O de dispositivos de comunicaciones. No está muy claro qué es lo que está sucediendo ahora mismo en Beirut, pero sí que la agencia de noticias Reuters ha confirmado que en efecto se han producido varias explosiones en el sur de la capital del Líbano, es decir, en Beirut. En ese lugar, en el sur de Beirut, se estarían produciendo ahora mismo funerales por los fallecidos ayer como consecuencia de ese ataque. Todo parece indicar que orquestado desde Israel, que hizo explotar esos dispositivos de comunicaciones. El periodista Hugo Vallega, que es el corresponsal de la BBC, de BBC News sobre el terreno, está en esas calles y ha indicado que efectivamente han escuchado unas explosiones y que la sensación es de confusión en este momento. Se han podido escuchar también un número indeterminado de ambulancias que circulan por el sur de la capital del Líbano, pero por el momento no hay más datos a ese respecto. En internet, a través de redes sociales como Twitter, se están mostrando imágenes de que los dispositivos que podrían haber estallado no serían Vipers como tal, sino radiocomunicadores, lo que se conoce popularmente como walkie-talkies, pequeñas
pequeñas emisoras de comunicaciones punto a punto en la banda de 2 metros o de 70 centímetros, pero insisto, eso son especulaciones que están ahora mismo circulando, pero sí hay imágenes ya de redes sociales de nuevas explosiones, de nuevos incendios de más o menos dimensiones, pero que se están produciendo ahora mismo, particularmente en el sur de Beirut, Néstor. Es decir, después de los beepers de ayer es posible que hayan atrasado, que se hayan devuelto un poquito más a utilizar aparatos de comunicaciones aún más rudimentarios, también atacados, lo que usted dice, los walkie-talkies, Enrique. Y que esos aparatos estuviesen también, de alguna manera, vamos a decirlo así, modificados, mordidos o como se quiera llamar, para que se produjeran explosiones. Pero, en todo caso, insisto, las explosiones en efecto se han confirmado. Eso lo confirman 2 fuentes directas sobre el terreno, la agencia Reuters y la radio y televisión pública británica BBC. De lo que no tenemos confirmación concreta es cuáles serían el motivo de esas explosiones que, insisto, han sacudido hace apenas 10 minutos el sur de la ciudad de Beirut, que recordemos es la capital del Líbano, Néstor. Gracias, Enrique. A las 2.800 explosiones de ayer, nuevamente hoy ataques relacionados con dispositivos de comunicaciones. 9:26 en Colombia. La Casa de Nariño está anunciando que hoy se producirá el elegido del presidente Petro para la terna de procurador. Ricardo. Sí, señor. La expectativa terminaría el día de hoy. Está terminándose de definir cuál será el nombre elegido por el presidente Gustavo Petro para la terna a Procurador General de la Nación. Hasta anoche, Néstor, muy tarde, no había decisión por parte del presidente de la República, que también estaba haciendo consultas simultáneamente frente al ELN y frente a su candidato o candidata a la Procuraduría General de la Nación. Lo que hemos conocido, Néstor, es que muy probablemente el nombre del ternado por el presidente no salga del listado de los inscritos en la página de la Presidencia de la República. Es decir, o sorpresa, que no serían ni Héctor Carvajal, su abogado, ni Jorge Fernando Perdomo, el ex vicefiscal general de la Nación, que eran los 2 favoritos de ese listado, aunque ya le voy a contar una historia sobre ese particular. Lo que sabemos es que podría tener sorpresas el nombre del ternado o de la ternada del presidente. Eso implica que podría estar por fuera de ese listado de los inscritos, Néstor, y se barajan algunos nombres. Por supuesto que habrá que esperar la confirmación, pero no descarte Gregorio El Hash, secretario general del Senado de la República, y no descarte a Mónica Cifuentes, ex procuradora delegada, ex integrante del equipo de paz, Ricardo, del gobierno Santos. Hash y la doctora Mónica estuvieron consideradas, inscritas también en la carrera por la Corte Suprema. Así es. Sí. Entonces, ahí hay un problema ahí, Néstor, con una cosa, y es que podría ser demandable esta decisión si el presidente se sale del listado de los inscritos, porque hay una teoría de abogados que consideran que eso tiene fuerza de acto administrativo, y si se sale de ese acto administrativo podrían demandar el proceso de ternar por fuera de ese listado. Aquí van a demandar. Y eso implicaría que podría todo, caerse. Sí, de acuerdo. ¿No? Demandan todo, pero es cierto que la decisión de postular un candidato a la Procuraduría es discrecional del presidente de la República. Él podría no haber por eso, es simplemente convocado esto, si se cumple lo que está anunciando Ospina, Héctor, esto lo que querría decir es que el proceso ese de selección de meritocracia que abrieron se lo van a pasar por la paja una vez más. Una vez más el burlado. gobierno Petro es que no sería el primero. Era mejor que no lo hicieran. Sí. Pero bueno. Era mejor que no lo hubieran hecho. Si el presidente tiene una competencia discrecional y la va a ejercer así, si la va a ejercer así, pues que la ejerza así y no se pongan a hacer una pantomima de que lo van a hacer de otra manera. Y sí, ahí el tema es ese, Néstor. El presidente pudiera estar pensando, y eso es, digamos, bueno, el presidente no suele pensar como nosotros pensamos, digamos, pero lo que nosotros estaríamos pensando si estuviéramos sentados en su silla es qué candidato pongo, dado que las otras cartas están destapadas, que les pueda competir. Como juego, pues claro. Por eso digo que seguramente el presidente pero el lo que presidente quiere es ganar, ¿no? Suele no pensar de esa manera. Pero el presidente a veces sacrifica, muchas veces sacrifica los resultados por la ideología, por sus teorías, por sus cuentos, y entonces probablemente se vaya con alguna persona que tenga alguna historia en materia de protección de derechos humanos, Héctor, por ejemplo. Como yo les había informado aquí hace una semana que el elegido del presidente iba a ser Héctor Carvajal, creo que esa candidatura se desinfló por una razón, porque el doctor Carvajal dijo aquí esta semana, el lunes creo recordar, antier,
que él, como abogado del presidente, la recomendación era desacatar la decisión cualquiera que sea del Consejo Electoral sobre la financiación. Néstor. ¿Usted se imagina un procurador que llame a un desacato de una autoridad? Por supuesto, sería un muy raro mensaje. Pero es que yo creo que el doctor Carvajal había prácticamente renunciado a su aspiración, así no lo hubiera hecho públicamente, simplemente por razones prácticas, porque sabe que si lo postulan no gana. Entre otras cosas, por lo que usted también contó aquí, Néstor, que quizá buscó el apoyo, por ejemplo, del expresidente Uribe para tener los votos del Centro Democrático y no lo encontró. Entonces, en las sumas él encontró que no iba a tener apoyo y entonces prefirió seguir siendo abogado, que además lo está haciendo de manera muy exitosa. Muchos lo Néstor, buscan. Pero en los dos nombres que propone Ricardo hay dos extremos. ¿Cuáles son? Por un lado, Mónica Cifuentes, que sería una muy buena candidata, mujer, respetable técnicamente, independiente, que seguramente sería una procuradora sensata. Pero en ese caso, pues no es fácil la pelea. La otra, Gregorio El Hach, ya es meterse al barro y ser pragmáticos, a tratar de ganar como sea, porque El Hach pues tiene el apoyo de muchos parlamentarios, pero pues ese sí sería la repolitización de la Procuraduría. Yo creo que para el gobierno sería muy costoso usted tiene bajarse razón al fango a esa pelea. Usted tiene razón en que son dos perfiles muy diferentes, pero podrían ser, son nombres. Vamos a esperar, Ricardo, lo que corresponde es esperar a que se haga oficial el nombramiento. Néstor, y después de que se haga oficial, ya tendremos la terna completa. Claro, mire, con lo único Carvajal que podemos decir es que será un nombre que en teoría es sorpresivo, y segundo, que esos dos nombres de los que hemos hablado tanto, Carvajal y Perdomo, no serían los tenidos en cuenta por el presidente. Es que Carvajal, sería muy extraño que el presidente, en medio de lo que él ha calificado muy mal como supuesto golpe de Estado, pues pusiera a su defensor estrella, que es al doctor Carvajal, a quien entrevistamos acá, lo distrajera y lo dedicara a un tema absolutamente distinto, que sería una campaña en el Senado, además con muy malas posibilidades, porque obviamente el ser el defensor del presidente en medio de estas circunstancias en el CNE, pues lo pone también en muy malas condiciones. Yo por eso ese nombre, apenas él empezó a asumir esa defensa de manera tan pública, lo di por descartado. Si el presidente llegara a ternar al Hach, que sería pues de verdad una sorpresa política, tendría reales posibilidades de ganar. Al Hach es un hombre pues muy querido por el Senado, independientemente si llega ternado por la Corte Suprema, por el Consejo de Estado o por la presidencia, el Hach será y sería un gran competidor, pero no pareciera ser uno de los nombres que escoja el presidente, porque no es el estilo del presidente. Yo creo que el presidente va a terminar ternando una mujer para ser consistente, como lo hizo en la Defensoría y como lo hizo en la Fiscalía, abriendo un espacio para las mujeres en esos cargos de control del Estado. Muy bien, son las 9:32 a.m. Una tercera noticia: se está quebrando hoy una empresa emblemática en el mundo, padre. Diga a ver, ¿cuál? Tupperware. ¿Usted le suena la coquita para el almuerzo? Sí, claro. Pero claro. Sí. Los señores de Estados Unidos, los responsables, es que nosotros le decimos coca, ¿no? Nosotros el almuerzo lo metemos en coca. Del cartel. Como si no fuera del poco cartel de la coca. La coca que tenemos, aquí le decimos coca. La loncherita. Sí, eso es un envase plástico. Sí, claro, es eso. Que se usa. Un portacomida, claro. El cartel de la coca. Sí, el portacomida. Pero se usa no solo para llevar la comida, el almuerzo, sino para guardar cosas en la nevera. En la nevera, cuando usted abre la nevera. Guarda todo. Sí. Claro, porque es hermético y ahí no se te dañan las cosas. Yo no sé por qué, y creo que todos hemos metido de esta coca. Tenemos varias cocas de esa allá. Usted es consumidor de esta coca, ¿no? Esa coca, Yo sí. soy rey de la coca. ¿Cuántas cosas que usted guarda en la nevera en Tupperware al final se dañan? Usted las guarda en Tupperware para que no se dañen y las deja dañar muchas de ellas en la nevera. Sí, seguro. Seguro que sí. En España. Se lo olvidan. Mi comida que se deja ahí para más tarde. Ojo con esa gerencia de alimentos de su casa. A Ospina se le dañó un aguacate y le echa la coca. Y le echa la culpa a la coca. Bueno, 9:34. Tan ahorrativos. ¿Dónde Tan ahorrativos.
conservación de alimentos. Y entonces por guardan ejemplo, para que no se pierda y dura 8 días el Tupperware ahí. ¡Ay, se dañó! Si tiene pollo, se hace arroz con pollo después. Un tip básico es que esas hortalizas y esas verduras las tiene que meter secas. Si las mete húmedas, no, por eso le digo que es que un aguacate entonces, ni siquiera coja la lechuga y resiste séquela. Pero la noticia, Héctor, para que le pare bolas, la noticia es que la empresa, la legendaria empresa, la que ha sobrevivido guerras, que tiene décadas de funcionamiento, se acaba de declarar en bancarrota en los Estados Unidos. Juan Camilo Merlano. Néstor, probablemente no hay un objeto en el planeta cuyo uso sea tan generalizado y que compartan tantas culturas como la coca del almuerzo. Métale lo que sea, arroz con carne, pasta, pollo al curry, es un recipiente icónico y práctico, pero que una de sus compañías más insignias desde 1946, cuando fue creada, se está declarando en bancarrota. Lleva enfrentando una crisis enorme durante los últimos años que la llevó finalmente a acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. Hablamos de Tupperware, la empresa de recipientes plásticos que va desde cubiertos hasta las populares cocas. Tiene operaciones en Colombia, así como también en muchos otros países en el mundo. Pero la empresa, con sede en Florida, se está declarando en bancarrota luego de que su acción viniera cayendo en la última década. De hecho, en este último año ha caído entre un 50% y un 75%. Con pasivos de hasta $10,000 millones. También en junio de este año anunciaron el cierre de su única planta en Estados Unidos y el despido de unos 150 empleados. Nos preguntaremos qué es lo que ha matado a Tupperware, a la coca del almuerzo. Sí, nosotros la seguimos usando, pues la realidad es que globalmente los hábitos de consumo están cambiando y la mayor conciencia del medio ambiente, de los problemas del medio ambiente, ha aumentado el rechazo hacia el plástico, que es fundamentalmente el material utilizado por Tupperware para realizar sus recipientes. Pero también es un fracaso en su modelo de modernización. Tupperware tradicionalmente se vendía a través de lo que ellos llamaban como los Tupperware Parties, la fiesta Tupperware. Por sus ventas a domicilio eran famosas porque no se compraba un solo recipiente, sino varios recipientes. Es decir, usted no podía comprar uno, sino que le tocaba comprar el paquete de varios recipientes y de distintos tamaños. Pues con esta declaratoria de bancarrota ahora buscarán operar de manera temporal hasta poder llegar a un acuerdo con algún interesado para que compre la compañía y sus operaciones. Pero en estos momentos la noticia es que la icónica compañía de la coca del almuerzo se declaró en bancarrota. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El presidente Petro compara el hecho con el atentado a la escuela de cadetes de la policía que ocurrió en enero del 2019, cuando el gobierno de entonces acabó con la mesa de negociación. Lo vuelve a hacer el ELN, muy posiblemente con el mismo resultado. Inteligencia militar apunta que el ataque fue ordenado por Raúl Onacho, el alias del cabecilla del jefe de ese frente, Domingo Laín, que lleva casi 30 años en la guerrilla y estuvo también vinculado al ataque del 2019 contra la escuela de cadetes. Allí perdieron la vida 22 alféreces en ese hecho, que es uno de esa larga cadena de atentados terroristas del ELN. Nada podría empeorar más las cosas que nos colguemos. 9:38 a esta hora, la información deportiva con Bancolombia en Mañanas Blue. Es el Mundial Femenino Sub-20, es su canción oficial que sirve para contarnos que hoy es día de semifinales en la Copa Mundial de la FIFA. Cali, el Estadio Pascual Guerrero, es el epicentro de los dos juegos que definen a las finalistas de este Mundial Femenino Sub-20. Juan Carlos Cortés nos tiene los detalles desde la sucursal del cielo. Juanca.
Hola Ricardo, buenos días. Hoy juego de los mejores 4 que buscarán 2 cupos para la final. Son equipos que al menos en una ocasión han disputado esta instancia y entre los 4, 3 han sido campeones. Estados Unidos tiene 3 títulos, Corea del Norte 2 y Japón 1. Las japonesas vienen de sacar la gran favorita España, pero no se confían ante Países Bajos, de la que han estudiado mucho su juego aéreo. El técnico Michihisa Kano al respecto. Para cada juego solo hemos tenido 2 días de preparación. Sin importar contra qué equipo juguemos, tenemos que priorizar que nuestra mentalidad tiene que estar fuerte para poder llevarnos la victoria y estar en la final. El juego de Corea del Norte ha enamorado a los caleños. Aquí fueron locales en la fase previa y regresan para enfrentar a los Estados Unidos. Sobre el apoyo recibido en la sucursal del cielo, así habla la mediocampista Chaeun-jong. Sentimos el apoyo del público de Cali y eso nos da confianza. Además que la gente apoya a nuestra selección nos hace sentir muy pero muy orgullosas. De hecho, esta jugadora tiene 4 goles de los 16 que ha marcado Corea del Norte. Y entre Estados Unidos, Corea del Norte a las 4:30 de la tarde y Japón, Países Bajos a las 8 de la noche, saldrán los 2 finalistas que disputarán el título en Bogotá. Recordemos que Japón, Países Bajos tendrá la transmisión del equipo deportivo de Blue Radio desde las 7:30 de la noche. Gracias, Juan Carlos. Sí, es la cita esta noche para ver a japonesas y neerlandesas, 7:30 en Blue y en la señal del Gol Caracol. Nuevo día de Champions. Hoy en escena el Manchester City que recibe al Inter de Milán. Batalla de 2 gigantes de Europa. La visión de Pep Guardiola, técnico del club británico. Los aficionados deben saber que el Inter es un equipo realmente fuerte, pero esta no es una final, es un juego y será en nuestra casa y no tendremos que ir a Milán, que sería completamente diferente y con el apoyo de nuestros aficionados intentaremos ganar. También hoy jugarán Paris Saint-Germain frente al Girona con los colombianos Yacer Asprilla y John Solís. Boloña de Italia con John Lucumí recibe al Shakhtar Donetsk. Sparta Praga, Red Bull Salzburgo, Brujas frente a Borussia Dortmund y Celtic ante Slovan Bratislava. Baggio. E poi c'è Schillaci. Gol di Schillaci! Bravezza ancora di Totò Schillaci. Este es el relato de uno de los históricos goles del Toto Schillaci, el goleador sin historia que revolucionó el Mundial del 90 y que llevó a Italia a las semifinales de esa Copa del Mundo. Hoy Schillaci falleció en Palermo, Italia, a causa de un cáncer de colon. El Toto habló de su hazaña. Nadie se esperaba que yo hiciera una gran Copa del Mundo, pero 1990 era mi año. Ser el máximo goleador en el Mundial significó en que yo tuviera un lugar en la historia del fútbol. And Toto strikes again. The fairy story continues for the little Sicilian. Marcó 6 goles en el Mundial, fue botín de oro y después desapareció del radar de la selección italiana. Paz en su tumba. Pausa y hablamos de copas en Colombia y el continente. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. A la carga el equipo de Gallardo, le da Cunha, le da... El equipo de Gallardo es el River Plate. En Copa Libertadores, el club argentino con el colombiano Miguel Ángel Borja en ataque empató 1-1 con el Colo-Colo en Chile. Al final del juego, Arturo Vidal le puso picante a este duelo. Pero si nos ponemos a ver entre los títulos, tengo más títulos que todos los de River, entonces seamos sinceros, ellos pasaron acá igual que nosotros, ganando los 2 partidos en octavo, nosotros también lo hicimos, por eso el partido fue tan parejo hoy día, pero creo que hoy fuimos superior a River, ellos sacaron un empate de milagro, pero todavía quedan 90 minutos, ellos son súper fuertes de visita y lo vamos a ir a buscar con mucha confianza ya. Veremos cómo sigue esta batalla entre Colo-Colo y River, porque también seguimos en Copa, pero Sudamericana. Hoy Independiente Medellín, el poderoso de Antioquia, visita a Lanús en Argentina. Este es el primer duelo por cuartos de final. El técnico del DIM, Alejandro Restrepo. Vamos a enfrentar a un muy buen rival que viene muy bien en este torneo, que ha sabido superar las fases que le ha correspondido y que tiene hombres muy importantes en sus filas, el grupo nuestro con mucha motivación por lo que significa esta oportunidad. Examen AAA para el Medellín con el panorama de las copas. A las 9:43 terminamos la información deportiva en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En recientes declaraciones, la directora del IDEAN, Ghislaine Echeverry, anunció que la temperatura de ondas tropicales se prolongará hasta noviembre de este año, pues este fenómeno meteorológico, caracterizado por la formación de sistemas de baja presión que puede generar lluvias intensas y vendavales, podría seguir afectando el país en las próximas semanas. Mientras tengamos el paso de ondas tropicales, seguiremos teniendo lluvias y vendavales en la región Caribe, la región andina. Además, seguimos con la probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno de la Niña que probablemente se consolide para los próximos meses. A casi 16 años del escándalo de la pirámide DMG, el país está frente a Daily Cop, otra captadora ilegal. Esta empresa es la responsable de una estafa masiva y de una operación gigantesca de lavado de dinero a través de criptomonedas en Colombia, en cabeza de Juan José Benavides Velázquez, que fue el fundador de la captadora. Alcanzaron a engañar o a estafar a 103 víctimas a las que llegaron promocionando por redes sociales las monedas virtuales a cambio de ganancias en pesos colombianos del 0.5 diarios y el 12% mensuales, igual que en DMG o Elite. Los clientes que creyeron en el negocio y entregaron sus ahorros por un tiempo pudieron ver las supuestas rentabilidades en las aplicaciones de billeteras virtuales que crearon en Daily Cop, que un día dejó de operar, les negó el acceso a la plataforma y simplemente explicó que las criptomonedas habían perdido valor. Así, solo Benavides Velázquez, que ahora está imputado por la Fiscalía, se robó 8.234 millones de pesos entre 2019 y 2022 a estas 103 personas, aunque se ha llegado a hablar de 200.000 víctimas. Se viven horas cruciales para el futuro de este proceso de paz muy herido con el ELN luego del atentado en Puerto Jordán, Arauca. Y es que la verdad van 22 meses en estas negociaciones sin mayores avances con los helenos, que han dicho, entre otras cosas, que no están dispuestos a entregar las armas. El estado de cosas de todo esto comenzó con un presidente Petro mucho más optimista frente a la posibilidad de lograr un primer fruto de la paz total a través de estas negociaciones. Había dicho en campaña el 14 de marzo de 2021 que a los 3 meses de ser presidente el ELN se acabaría porque él haría la paz con ese grupo. Y en junio del año pasado dijo que en mayo de 2025 cesaría definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado. La verdad es que van estos 22 meses sin mayores avances. El ELN ha dicho que no está dispuesto a entregar las armas, y a pesar de que hay un temario claro y controvertido para negociar con ese grupo, incluso está en la mesa negociar el modelo económico y político del país, el ELN no tiene voluntad de paz. El presidente Gustavo Petro está con una mano atendiendo la crisis de los diálogos con el ELN y con la otra invitando a la marcha del 19S, que es el nombre de las manifestaciones convocadas para mañana, en las que otra vez el petrismo, el pacto histórico, sindicatos, indígenas y organizaciones étnicas salen a la calle. La rebautizaron como la Marcha de las Canas porque hábilmente quieren volverla un movimiento de los viejos que van a recibir una ayuda económica de la reforma pensional que promueve el gobierno y que defiende. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. 9 de la mañana, 47 minutos. Esta mañana de miércoles, el presidente Petro responde a un mensaje de Blue Radio en la cuenta en redes sociales, Víctor. Me da la impresión, sepultando, diciéndole no a la idea de la OCDE de hacer una reforma tributaria menos fragmentada, una tributaria de fondo para arreglar los problemas de ingresos y de egresos en Colombia. Estructural, Néstor, es que la OCDE estuvo de visita en Colombia. Recuerde que pues ya hacemos parte de este club de países de buenas prácticas y estuvo haciendo una evaluación sobre cosas que ocurren en nuestro país, destacó cosas muy buenas y resaltó otras en las que deberíamos mejorar. Por supuesto, la OCDE se pronunció sobre la ley de financiamiento o reforma tributaria que acaba de presentar el presidente Petro. Inclusive la OCDE ve cosas muy positivas de esa reforma tributaria, como la disminución en la carga de impuestos para las empresas. Dice la OCDE que prácticamente de todos los países de esta organización, Colombia tiene la tasa de tributación
tributación más altas para las empresas. Pero también dice que Colombia, dice la OCDE, tiene oportunidades para hacer reformas más estructurales, para aumentar el recaudo. Y dentro de eso sugiere la OCDE, por ejemplo, que prácticamente todos los colombianos presenten la declaración de renta, lo que se conoce como la declaración de renta universal, Néstor. De eso se ha venido hablando. No necesariamente todas las personas pagarían el impuesto de renta, aunque la OCDE también sugiere que más personas naturales paguen el impuesto de renta, inclusive que más productos tengan o estén grabados con el IVA del 19%. Algo de esto se contemplaba en la reforma del exministro Carrasquilla y que desató pues el estallido social del que tanto nos acordamos. Entonces, sobre estos apuntes que destacamos en un artículo de Blue Radio, responde el presidente Petro: no estoy de acuerdo con poner IVA a la sopa, eso lleva a una mayor desigualdad social, el neoliberalismo se acabó. De esa forma rechaza estas propuestas de la OCDE el presidente Gustavo Petro. Ahora, pregúntese usted, Víctor, ¿de dónde saca el presidente Petro que habría IVA a la sopa? La propuesta de la OCDE, que es el club de países al que pertenece, al que entró Colombia hace relativamente poco, es que haya IVA para todo, absolutamente para todo, que desaparezcan las exenciones, que todos paguemos o presentemos la declaración de renta. No significa necesariamente que hay que pagar renta. Sí, pero por ejemplo me imagino, y el presidente Petro lo asocia a los productos de la canasta básica familiar, alimentos como el plátano, la papa y cosas así que hoy no tienen IVA. Si se les pone este impuesto, pues en la práctica se estaría grabando la sopa. Me imagino que por eso es que hace esa referencia al presidente Es una Petro. figura. Don Álvaro Santos Pereira es el economista jefe de la OCDE, que hace estas propuestas tributarias para Colombia. Señor Santos es portugués. Señor Santos, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿Cuál es la idea de la OCDE sobre una tributaria, sobre este trámite de esta tributaria en Colombia, señor Santos? Mira, dos cosas. Primero, nosotros pensamos que la reforma tributaria que está ahora siendo discutida tiene, como dijeron, tiene aspectos muy positivos que nos gustan y que van en la buena dirección. Lo que hablamos es que en los últimos 30 años ya hubo más que 20 reformas tributarias en Colombia, y muy bien, pero debería haber un poco más tarde un debate sobre una reforma integral en que se pudiese aproximar un poco más el sistema tributario colombiano con el sistema tributario de otros países. Eso que estamos hablando, primero. Segundo, sobre el IVA. Nosotros lo que proponemos no es acabar con todas las exenciones. Lo que proponemos es disminuir las exenciones, porque todavía, no solo en IVA, pero en otros impuestos, hay muchas exenciones. Eso significa que hay muchas pérdidas de recaudación. Pero tenemos muchos países en que existe IVA 0 o IVA 1% para la canasta básica. Eso es una decisión política. Y nosotros no comentamos esas decisiones políticas. Lo que estamos diciendo es que disminuir muchas de las exenciones podría tener sentido, porque podría ayudar también el esfuerzo fiscal del Estado. Sí, señor Santos, cuando ustedes dicen IVA para todo, ¿puede ser IVA para todo, pero en diferentes tarifas, por ejemplo? Sí, claro, pero nosotros no decimos IVA para todo. Nosotros decimos que hay muchas exenciones en Colombia. Incluso en la reforma tributaria de 2022 se eliminaron 146 exenciones, pero todavía hay muchas en bastantes impuestos. Eso que estamos diciendo es que todavía hay exenciones, pero hay margen para disminuir esas exenciones. Eso no significa que vamos a eliminar todas las exenciones. No es eso que estamos proponiendo. Solo disminuir las exenciones, ver lo que merece, que hace sentido y que no hace sentido. Si el gobierno o futuros gobiernos piensan que es importante mantener IVA 0 a muchos productos, nosotros eso es algo que no tengo nada contra. Sí, quiere decir, unos productos seguirían exentos y otros de pronto podrían entrar a la lista del IVA, que es lo mismo que es lo mismo que con la declaración de renta. Dicen ustedes que todo el mundo, si le entiendo bien el documento, que todo el mundo presente declaración de renta, pero no todo el mundo pagaría impuesto de renta. Eso en muchos países se pasa. Importante es que casi todo el mundo pueda hacer una declaración.
y va a haber, claro, exención para mucha gente en Colombia. Pero lo que estamos hablando en Colombia es que el impuesto de renta personal, solo 5% de las personas, de los trabajadores formales, pagan este impuesto. 5%. Y por eso lo que significa es que, contrariamente a lo que pasa en otros países, se cargan demasiado las empresas y no hay una tributación que pueda reducir las desigualdades. Por eso nosotros pensamos que el combate a la desigualdad, que es muy alta en Colombia, debería ser prioritario, o continuar a ser prioritario. Yo sé que es prioritario para este gobierno, pero continuar a ser prioritario. Y en el futuro pensar en los otros países Santos, sería algo que merece la pena. Doctor Santos, en Colombia, usted bien lo sabe, las personas pagan el impuesto de renta más o menos, cuando tienen ingresos superiores al mes a los 4.600.000 pesos. Esos son más o menos $1.200 mensuales. Un poquito más, los países, un poquito menos a plata de hoy, $1.100 pero para redondearle una cifra. En los países OCDE, la gente empieza a pagar el impuesto de renta con ingresos a partir de qué momento. Umbrales muchísimo más bajos, eso es lo que estamos hablando. Eso tiene que ser una decisión, como dice, del país, de cada país, pero pienso que lo que estamos hablando es que debería haber un debate sobre qué umbral hace sentido y también a ver lo que pasa en otros países. Pero muchas veces lo que se pasa en otros países... el umbral que se empieza a pagar es bastante más bajo que en Colombia, pero ese umbral después puede haber entonces créditos fiscales para los más necesitados, o entonces no haber tributación de todo para los más necesitados. Pero eso es algo que lo que importante es mirar lo que otros están haciendo y a ver lo que hace sentido en Colombia o no. Sí, doctor Santos Pereira, estoy leyendo el documento que ustedes han presentado de 147 páginas y hablan ustedes de la posibilidad de que se reduzca la carga tributaria de las empresas y racionalizar el impuesto corporativo. Ese es un punto que coincide con la ley de financiamiento que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Eso cómo favorecería el sistema tributario de Colombia? Mira, imagínense vosotros que son un inversor extranjero o nacional, pero quieren invertir en Colombia. O entonces donde se quieren convertir en Colombia o otro país de la región o en otra región. Y una de las cosas que los inversores van a notar es que en Colombia vosotros tienen el más alto impuesto corporativo de todos los países de la OCDE. Extranjero va a pensar, ¿por qué yo voy a invertir en Colombia cuando los impuestos de las empresas son tan grandes? Por eso bajar los impuestos de las empresas, nosotros pensamos, y hay bastante evidencia empírica que lo muestra, que puede aumentar la inversión en Colombia, creando más empleo y creando más crecimiento. Por eso bajar la tasa corporativa es algo que hace sentido. Claro, se tiene que hacer de una forma gradual, como está siendo planteado, y yo espero que los próximos tiempos esa baja del impuesto a las empresas pueda traer el impuesto corporativo de Colombia a la media de la OCDE. Sí, señor Santos, un impuesto de renta para las personas de mayores ingresos, ¿qué es lo que quiere el presidente Petro? ¿Qué es en lo que está él, en lo que él cree? Un impuesto de renta de 41% para quienes tienen ingresos altos. ¿Es competitivo comparado con países OCDE hoy? La tasa corporativa está en este momento a 35%, ¿no? No, claro, pero digo para personas naturales, no para empresas. Para personas. Mira, depende de los países. Hay países en que tienen tasas más altas, otras tasas más bajas. A 41% para los rendimientos más elevados no es algo que nos escandaliza. Por eso está más o menos por el medio, por el medio de la OCDE. Vale, ustedes, hay un término en que esto se vuelve político, ¿no es verdad? Ustedes hacen recomendaciones de carácter técnico basado en criterios OCDE de buenas prácticas y de competitividad, pero esos criterios técnicos chocan en algún momento con la realidad política de cada país.
Sí, pero nosotros no somos políticos, somos una organización internacional y lo que a nosotros nos interesa es haber una defensa y abogamos las mejores prácticas para varios países. Decimos lo que pensamos que puede ser útil a Colombia, en este caso, a otro país, y damos nuestras recomendaciones, teniendo en línea de cuenta exactamente lo que se hace en los países más avanzados y en los países en que tienen las mejores prácticas. Solo eso. Doctor Santos, usted ayer tuvo una presentación muy amplia explicando todo este documento que mencionaba mi compañero Ricardo Ospina, pero en varias oportunidades, inclusive con el ministro de Hacienda sentado al lado suyo, usted habló de gasto público, de la eficiencia del gasto público que debería tener Colombia. ¿Cuál es la recomendación al respecto? ¿Qué están viendo sobre este tema? Nosotros tenemos un gráfico que comparamos exactamente lo que pasa en términos de gasto público en Colombia. Lo que vemos es que en muchos gastos del Estado, los gastos no están bien focalizados para lo que más necesitan. Por ejemplo, gastos con la vivienda, pensiones, servicios públicos. Estamos hablando que 70 o 80% de todos esos gastos son hechos para gente que no es pobre o que no es de clase media baja. Son gente menos necesitada. Por eso tenemos todas las pensiones, despesas, subsidios a la vivienda y todo, son hechos para la gente que podría dispensar esos subsidios, y parte de los subsidios pueden ser focalizados en las familias más necesitadas. Eso que decimos, que hay mucho que hacer en términos de eficiencia del gasto, podría ayudar bastante en términos del esfuerzo fiscal, y por eso pensamos que haber una revisión de este tipo de beneficios y subsidios podría merecer la pena. Sí, y en momentos en discusión aquí sobre el presupuesto y sobre una reforma tributaria, bienvenidos estos insumos para Colombia. Señor Santos, gracias por la explicación para los oyentes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Buen día a todos y todas. Álvaro Santos Pereira es el economista jefe con recomendaciones para la economía que vienen desde la OCDE en Europa. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.